Saludamos a nuestras audiencias de semana en Colombia y en todo el mundo, aquí en Contacto. Hoy tenemos un invitado que es Juan Carlos Eickholz, desde Santiago de Chile. Juan Carlos es un intelectual, es un escritor, es un profesor, es un analista político y hay muchas razones para que hoy estemos con Juan Carlos desde Santiago de Chile y aquí en Bogotá. Estamos en un entorno muy nuevo, muy complejo, venimos de la pandemia, tenemos nuevas situaciones en el mundo, podríamos llamar, lo que está pasando con las fake news, lo que está pasando con la pérdida de credibilidad en las instituciones, los ciudadanos en las calles. Esto está pasando de todo en Colombia y en el mundo, ya lo vimos allá en Chile. Un poco la razón por la que estamos hoy con Juan Carlos es porque hay cierta similitud de lo que ha pasado en Chile y en Colombia. Antes de que aquí hubieran las grandes movilizaciones y destrucción de bienes públicos, hubo en Chile. Después en Chile vino la elección del presidente Boric, de izquierda. Sucedió a un gobierno de centro-derecha. Aquí tuvimos las manifestaciones, tuvimos la pandemia, pero todavía no tenemos gobierno de izquierda, pero no se sabe qué pase, Juan Carlos. De manera que los saludo en Santiago. Mucho gusto, Adolfo, de estar aquí compartiendo con ustedes. Y qué buenos todos los temas aquí que estás mencionando para poder conversar acerca de ellos. Gracias, Juan Carlos. Vamos a comenzar. Tú eres un analista político, eres un estudioso, tienes una tesis académica construida sobre la adaptación, de lo que vamos a hablar más adelante. Juan Carlos Eickholz ha escrito, ha investigado. Él cree que la respuesta a muchos problemas es fundamentalmente la adaptación, pero repito, eso vamos a hablar enseguida. Quiero aprovechar esta introducción para preguntarte, ¿cómo está la luna de miel de Boric, del presidente Boric en Santiago de Chile? Fue muy corta, Adolfo, ya básicamente después de 2 semanas ha estado llegando a su término. Y creo que hay bastante preocupación desde ese punto de vista en el gobierno, pero en general esto es algo compartido en Chile porque de lo que haga o no este gobierno, quizás hay bastante en juego en el futuro del país. ¿Cuáles son las novedades que ha traído el naciente gobierno del presidente Boric? ¿De qué están hablando hoy los chilenos? ¿Qué les está preocupando a los chilenos? Esto hay que quizás mirarlo en una perspectiva más grande, no solamente centrarla en este gobierno y podríamos quedarnos en Chile o mirarlo incluso más ampliamente a nivel del mundo. Mi perspectiva es que el mundo está viviendo un periodo de transformación, de transición bastante profundo y esto ya tiene más o menos una década. Y tiene diferentes expresiones, por supuesto, en diferentes países, cada uno con sus propias particularidades. Colombia, desde luego, entre ellos, pero también Estados Unidos, Inglaterra o Alemania, para qué decir lo que va ocurriendo también en Rusia. En Chile, esto se manifiesta desde un cambio generacional muy importante. Hay una tendencia, ¿no es cierto?, a desafiar a las élites. Esto en el mundo entero, particularmente en países como los nuestros en Latinoamérica, que tienen, por la distribución o la mala distribución del ingreso, una diferencia importante entre las élites y una clase media que cada vez gana más poder, entre otras cosas, a través de la tecnología. Entonces está esta tensión entre las élites y esa ciudadanía cada vez más empoderada y con más altas expectativas. Lo que Boric representa en ese sentido es justamente esas ansias de cambio, de renovación de la élite y además de la mano de una nueva generación. Entonces, antes que cualquier otra cosa, diría yo que Boric es renovación. Eso es lo que de alguna manera para la gran mayoría de la ciudadanía representa. Por supuesto que detrás de esto hay muchas ideas de izquierda y quizás parte del desafío es entender si esto que viene hacia adelante en nuestro país va a ser una izquierdización o si va a ser una renovación en línea con una transformación que ha tenido varias expresiones en los últimos 10 años en Chile y también creo en el mundo. Sin tener esa mirada más grande, nos quedamos en una cancha muy chica, desde la cual es difícil entender qué es lo que está ocurriendo. Tú lo mencionaste al comienzo en la introducción. Si hay algo que quizás caracteriza al momento en el que estamos es complejidad. Y lo primero frente a la complejidad es tratar de hacer algo de luz, buscar interpretaciones que nos permitan entender mejor para desde ahí poder saber desde dónde actuar. Juan Carlos, tú acabas de decir que hay una duda o hay una pregunta respecto de si lo que está en desarrollo a partir de Chile y de pronto en la región, en otros lugares del mundo, es
una renovación o una izquierdización. ¿Qué explicación le debemos dar a esa diferencia de conceptos? ¿Qué es esa izquierdización y qué es esa renovación? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se separan? Hay, yo diría, un conjunto de valores que son más tradicionales, muy propios de la revolución industrial, que generaron mucho desarrollo y particularmente crecimiento económico en el mundo entero en los últimos 2 siglos. Desde eficiencia, pocos resultados, orden, una cierta jerarquía, eh, competencia, valores muy importantes, pero también hay unos valores emergentes que tienen que ver, por ejemplo, con diversidad, con colaboración, con sustentabilidad, con una mirada más profunda hacia las personas. Entonces, estos valores van emergiendo en lo que yo denomino la era digital, en contraposición a la era industrial, y estamos en esa transición entre una era y otra. Ahora, esos valores no son valores de izquierda. Sin embargo, hay muchos movimientos de izquierda que se los han apropiado. Y en una izquierda, una mirada de izquierda quizás más ideológica, más de los años 60, lo han conectado con recetas que sabemos que no funcionaron, con recetas más estatistas, con recetas incluso a veces más expropiatorias, con una limitación en ciertos casos a las libertades individuales. Pero hay otra mirada desde esos mismos valores que pone el acento en el individuo, en el empoderamiento, en la expresión de capacidades individuales. Lo segundo es renovación. Yo creo que una renovación necesaria, no solamente a nivel social, sino también a nivel de las organizaciones, de las empresas. Lo primero es izquierdización. Cuando uno mira el caso chileno, el gobierno de Boric se va a encontrar, y yo creería que el presidente lo representa, con una ala, con una facción que es más de renovación, pero se va a encontrar con otra, por ejemplo, representada entre otros por el Partido Comunista, que es más de izquierdización. Y están quizás esas dos miradas conviviendo hoy día, en estas pocas semanas se ha notado mucho, en esa coalición gobernante. Y también, en el caso chileno, está el agregado de que coexiste con el gobierno una convención constitucional que viene ya desde un trabajo desde el segundo semestre del año pasado y que va a estar hasta julio de este año, en una discusión que es bien de fondo respecto de qué es lo que queremos como sociedad. Tú acabas de decir, o acabas de mencionar un par de términos, expropiación, y yo agregaría propiedad privada. Aquí en Colombia estamos próximos a elecciones, y uno de los temas de debate público aquí es el riesgo de que Gustavo Petro sea el presidente, que es un candidato de izquierda, y en algunos momentos ha hablado del tema, aun cuando él lo niega. Hace un par de semanas hubo un debate aquí en Semana con todos los candidatos y él dijo, no es expropiar, es democratizar, es un poco repartir la propiedad. ¿Ustedes allá en Chile tienen hoy ese temor de que Boric ponga en marcha decisiones, políticas públicas tendientes a expropiar en ese sentido? No, yo diría que el presidente Boric en ese sentido es alguien bien cuerdo y conectado con la realidad. Él jamás en su lenguaje ha usado palabras de expropiación o incluso división de la propiedad, pero sí, dentro de las fuerzas que lo apoyan hay algunas voces en ese sentido y que tienen una especial representación en la Convención Constitucional. La Convención Constitucional, quizás por la coyuntura en la cual los convencionales fueron elegidos, está más cargada hacia la izquierda de lo que el electorado está. Es decir, lo que resultó como composición de la Convención Constitucional es distinto a lo que resultó como composición de la última elección parlamentaria en diciembre del año pasado. Y había 6 meses de diferencia entre una elección y otra. Entonces está más marcada hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver, ¿no es cierto?, en las redacciones de algunos artículos propuestos por la propia Convención, que aparece el que los particulares no pueden tener derecho de propiedad garantizado constitucionalmente sobre concesiones, entre otras concesiones mineras. Tú entenderás que cuando no se puede tener derecho de propiedad sobre concesiones mineras garantizado constitucionalmente en un país minero como el Chile, entonces indudablemente aumenta fuertemente los niveles de incertidumbre. Ese no es el discurso del presidente. Y de nuevo vuelvo a esto, que hay diferentes voces dentro de la coalición gobernante, y eso es lo que hace estar especialmente dudoso respecto de hacia dónde esto va a ser conducido, cómo va a avanzar esto en los meses y años que siguen.
Quiero explicarle un poquito a nuestras audiencias lo que está ocurriendo en Chile, el tema del poder o el manejo del poder en este momento, que no es claro, no lo tenía claro además. Por un lado, está el nuevo presidente, el presidente Boric, que llega con unas propuestas, con unas políticas, está tratando de crear un gobierno. Por otro lado está su Congreso, que hace las reformas legislativas, y por otro lado está una convención constituyente. Nosotros le decimos en Colombia una asamblea constituyente, está armando una nueva constitución. Ahí hay una cruce de poderes que hace difícil gobernar, ¿o no? ¿Lo están viendo ustedes ya? Tremendo. Es un cruce de poderes tan importante, Dulfo, que, por ejemplo, parte de la discusión de la Convención Constituyente ha sido el cómo se establece el nuevo Congreso. Y hay voces en esa convención que dicen que Chile debe dejar de tener un sistema parlamentario bicameral y ser solamente unicameral, con lo cual están descartando la existencia del Senado, por tanto inmediatamente genera una pugna con el Senado. Pero además también están diciendo que tienen que disminuir las atribuciones de un presidente de la República. Algunas voces incluso hablan de un sistema parlamentario, más voces hablan de un sistema presidencial atenuado. Entonces entra en pugna, desde luego, con el propio Poder Ejecutivo. Está la discusión acerca de si existe o no un tribunal constitucional. Entonces entra en pugna con el Tribunal Constitucional y además la Convención ha avanzado mucho en lo que es un proceso ya no de descentralización, que es un anhelo importante en este país que es muy centralizado, sino en un proceso de creación de autonomías regionales. Y eso evidentemente resta muchísimo poder a un gobierno. Entonces, efectivamente, a través del trabajo que se está haciendo en la Convención, hay implícitamente y cada vez más explícitamente, diría yo, una pugna de poderes importantes entre diferentes, llamémoslo así, poderes del Estado. Incluso se habla de ya no el sistema judicial, sino de sistemas judiciales. Ya está puesto en duda si la Corte Suprema debería ser el ente que aglutine a las diferentes instancias judiciales que existen en el país. Es decir, está todo un poco en un terreno pantanoso y hace tener dudas sobre hacia dónde se va a ir. Esto, lo pongo de nuevo, no significa que no haya que tener una discusión constitucional. Creo que esto es relevante para el momento de transición social en el que el país está. Pero está siendo a un costo, creo, demasiado alto desde el punto de vista de la incertidumbre que se está generando. Tal vez esta última pregunta sobre este tema. ¿Puede verse lo que está pasando allí con esas corporaciones, el Congreso, la Constituyente, el nuevo poder, como casi un caos institucional, un caos jurídico, o tenemos que entenderlo como una evolución normal, tranquila, en donde se está cambiando la estructura del poder y de pronto hay unas nuevas tendencias, o cómo ves eso? Yo creo que te vas a encontrar con voces en ambos sentidos. Muchas voces dentro de la propia convención dicen, no, esto es parte de algo normal y va a desembocar bien. Muchas otras voces te dicen que esto está completamente desbocado. Se salió de su cauce y es muy difícil que vuelva a su cauce. Por lo tanto, esas voces también están poniendo sobre la mesa la posibilidad de que el trabajo de la convención, la propuesta de una nueva constitución, sea rechazada. Aquí tiene que haber un plebiscito de salida en julio, donde las opciones son apruebo o rechazo. Esa posibilidad de rechazo, creería yo, que está también poniendo un poco más de racionalidad en estos últimos días, en la convención, en los convencionales, para poder llegar con algo que tenga viabilidad en lo que sigue hacia adelante. Lo concreto está en que si es que aquí no hay un liderazgo importante de parte del sistema político y particularmente del presidente de la República, esto por sí solo no asegura que el desenlace vaya a ser apropiado para el progreso del país. ¿Chile se va a ir más a la izquierda, Juan Carlos? Todo indica que se va a mover más hacia la izquierda. Yo esperaría que sea un movimiento no demasiado radical, de manera que el péndulo no se vaya a un extremo tal que después sea muy difícil volverlo, sino que se mueva un poco, se aprenda de eso, se vuelva, ¿no es cierto?, en esta lógica más moderada de ir también viendo posibilidades de progreso para el país. Tú conoces, Juan Carlos, la región, has trabajado en todos los países de la región, has escrito sobre la región. ¿Crees que esta tendencia de izquierda política, si quieres llamémoslo renovación y tenemos que volver a explicar los dos conceptos,
se puede ir expandiendo por la región. Es una corriente que avanza en la región, ¿lo ves así? A ver, yo de nuevo creo que aquí hay un fenómeno que tenemos que mirar globalmente. Y Ok. pongo de nuevo esto de estar pasando de esta era industrial a esta era digital con nuevos valores emergentes. Eso pasa en el mundo entero. Y eso es un fenómeno que no solamente se ve en los países, se ve en las empresas. Empresas que, por ejemplo, fueron tremendamente exitosas con un modelo más bien de eficiencia en el siglo XX, que hoy día están desafiadas, por ejemplo, con todo lo que está pasando con las startups, los nuevos emprendedores. Eso está ocurriendo en el mundo y está llegando cada vez con más fuerza a nuestros países. Es decir, un país que pretenda mantenerse en la receta del éxito, si es que fue exitoso, de los años 90, por ejemplo, está condenado a irse, diría yo, por una pendiente decreciente de desarrollo. Aquí hay una transformación que llevar adelante. El tema está en cómo esto es conducido. Y eso no tiene que ser sinónimo de izquierdización. Entonces, desde luego, en Colombia, por ejemplo, esa discusión está. Yo diría, como un observador externo, que Petro representa más una izquierdización que una renovación. Y la pregunta que hay que hacerse entonces es, ¿dónde están esas fuerzas más de renovación? Sea que provengan de la izquierda, sea que provengan de la derecha, pero que estén en consonancia con estos valores emergentes de los que estaba hablando. En Perú el tema es más complejo. En Perú lo que hay desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, es un sistema político extraordinariamente fragmentado. Básicamente no hay partidos políticos. Cada presidente que es electo es destituido y después procesado judicialmente. Entonces es difícil conducir al país hacia una suerte de renovación. Está muy depositado también en qué es lo que van haciendo las empresas dentro de ese país. Yo recuerdo haber estado en Perú justamente hablándole a un conjunto grande de empresarios, cerca de 1000 empresarios, después del estallido social en Chile, y justo cuando estaban empezando los movimientos sociales en Colombia. Estamos hablando de noviembre del año 2019. En ese momento en Perú todo se veía tranquilo, todo se veía tranquilo. Es como que la LID podía estar tranquila conduciendo al país de la manera en que pensaba en cómo debía ser conducido. Hoy día, imagínense lo que está ocurriendo en Perú. Nadie previó la elección de un Pedro Castillo. Y ahí está. Entonces, ¿cómo Perú, dentro de lo que es su propia dinámica, aprende a generar una clase política capaz de conducir al país y dentro de eso generar una renovación? Es la gran pregunta. En Colombia esa clase política existe, con la fragmentación, la polarización que estamos viendo en distintos lados del mundo. Entonces hoy día se enfrenta a esa opción probablemente, a una izquierdización quizás representada, lo digo como observador externo, en Petro, que tiene un discurso, diría yo, más ideologizado que el que tiene Boric y que desde luego generacionalmente no representa la renovación que tiene Boric, o un discurso más renovador, quizás proveniente de las propias fuerzas de centro derecha que han estado gobernando Colombia en el último periodo. Ahí está probablemente el desafío. Gustavo Petro fue a la posesión del presidente Boric en Chile. Dijo más o menos que es su par, es su referente. Dice que es su amigo. ¿Por qué tú dices que Petro sería un poco más de izquierda que lo que Boric en Chile? ¿Qué ves en Petro que te haga ver en él un tipo más de izquierda que un renovador? De nuevo, estoy hablando como un observador externo, yo no Sí, tengo sí, claro que sí. la Has línea estudiado la que zona, has mirado económico la zona, estás en colombiano. la región. Sí. Pero Petro no es alguien que apareció en política ahora. Petro lleva muchas décadas en política. Y el discurso que se le ha visto en todo ese tiempo es un discurso más en línea con lo que hemos visto en otros países, ¿no es cierto? Un poco más en la línea de los Kirchner o de los Fernández, un poco más en la línea de los Correa, un poco más en la línea de los Morales, ¿no? Que es distinto al discurso de Boric. Y de nuevo, entendiendo que en esas fuerzas que apoyan a Boric hay muchos discursos diferentes. Y desde luego está ese discurso de izquierda más tradicional, pero está este que es generacional. Y es muy importante, creo yo, el tema generacional aquí. Estamos hablando de los millennials. Los millennials generan disrupción en todo el mundo en este momento. Lo generan en distintas latitudes, lo generan a nivel social, lo generan a nivel organizacional. ¿Por qué? Porque los millennials nacen en una era distinta, esto que yo denomino la era digital. Vienen con un chip distinto, con códigos distintos, con una mirada sobre la tecnología distinta, sobre las redes distintas. Entonces, desde su propio ADN, vienen con un aire renovador que no es per se necesariamente de izquierda, independiente que se vista en algunos momentos de discursos de izquierda, pero es mucho más profundo que eso.
Y entonces pensar que el mundo puede quedarse viviendo en los paradigmas de la generación, por ejemplo, como la nuestra, ¿no es cierto?, la generación X o las más tradicionales, es simplemente ser ciego a los cambios sociales que están teniendo lugar. ¿Cómo se da espacio para esa renovación sin que eso sea una izquierdización? En los países latinoamericanos es el desafío. En Estados Unidos no era así. Estados Unidos no está en riesgo de izquierdización. De hecho, ¿no es cierto?, esto llevó a un discurso más bien populista y de derecha como el de Trump. ¿A quién aludía Trump en su discurso? A aquella parte de Estados Unidos que quería mantenerse en ese Estados Unidos más tradicional, no en un Estados Unidos más globalizado, más integrado, con esa globalización, con esa renovación tecnológica. Ahora, Trump duró 4 años, podría haber durado más, creo yo que habría sido algo no bueno para Estados Unidos y no bueno para el mundo. Biden, que no es precisamente un millennial, tiene una noción, creo yo, bastante más clara de hacia dónde tiene que evolucionar Estados Unidos. Entonces, de nuevo, separo lo que es renovación de lo que es izquierdización, solo que en nuestros países se juntan mucho por nuestra tradición y por, además, ser un terreno fértil, por la mala distribución del ingreso que en general existe en nuestros países para discursos populistas de izquierda. Es engañoso, te pregunto, Juan Carlos, pensar que ser de izquierda es ser renovador necesariamente. Es un falso Sí, dilema. claro, absolutamente. Pero Como muchos es lo creen engañoso, así. como es engañoso pensar que el de derecha es conservador. Pero aquí hay un tema que es Entonces el interesante. conservador, según esa tesis, no es renovador. Bueno, ahí está un poquito el tema, ¿no? O sea, aquí lo que se oponen como antónimos son conservador y renovador, o conservador y progresista. Pero hay que tener cuidado, porque en la derecha hay renovación, hay ideas muy de Claro que hay renovación. renovación de la derecha. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, no? Y esto es muy propio de los países nuestros. ¿Quiénes, por definición, tienden a ser conservadores? Aquellos, sean de izquierda o de derecha, que buscan mantener ciertos privilegios, mantener el statu quo. Tú conservas el statu quo. ¿Por qué quieres conservarlo? Porque ese statu quo te favorece. Entonces, justamente de parte de quienes en nuestros países están en la derecha, y la derecha representando de alguna manera los privilegios de ese statu quo, está la necesidad de mirarse y decir de qué manera nosotros también tenemos que buscar evolucionar. No quedarnos en un statu quo que aparentemente nos es favorable, pero es favorable en el corto plazo. Si tú no te renuevas, ese statu quo se va a resquebrajar. Entonces, aquí el tema está desde esas fuerzas que tienen seguramente más poder en nuestras latitudes, cómo no esperar las crisis. Las crisis vienen precisamente porque no se adoptan los cambios necesarios y aquí entramos un poquito en esta idea de adaptación cuando es posible conducirlos. Entonces, si es que no se conducen esos cambios, al final estalla una crisis que de alguna manera echa por tierra el statu quo existente, pero con poca capacidad de conducción. Termina siendo algo traumático, que no sabes exactamente dónde termina. Bueno, y ahora vamos al tema tuyo, pues a uno de los temas tuyos, que es este concepto de adaptación que te cuento que me ha estado rodando en la cabeza. Porque me pregunto, bueno, no podemos manejarlo de manera tan simplista que en un par de palabras, cuando tú has hecho la investigación y has escrito, pero la idea es que frente a la adversidad y a los retos hay que adaptarnos a las necesidades que tengamos que asumir, aceptar para no tener más problemas. La salvación es la adaptación. Quizás hay que partir por entender que los seres humanos, contrario a lo que a veces pensamos, no estamos diseñados para el cambio. Cambiamos, indudablemente, pero nuestro diseño es más hacia el no cambiar, es decir, al statu quo, a lo que yo denomino equilibrio, mantenernos en equilibrio, para eso estamos diseñados. Entonces, el cambio viene con desequilibrio, el cambio es romper un equilibrio, y casi la palabra misma lo dice, ¿no? No nos gusta el desequilibrio. El desequilibrio viene con incertidumbre, viene con inestabilidad. Nos gusta el cambio, pero no nos gusta el desequilibrio. Exactamente, y el cambio es desequilibrio por definición. Ahí es donde están estas casi disonancias cognitivas. Entonces, es importante ir generando lo que yo denomino una capacidad adaptativa. Es decir, a pesar de que por nuestro diseño estructural no estamos diseñados para el cambio, podemos desarrollar un músculo adaptativo que nos haga más proclives al cambio. Es decir, que no nos quedemos tan fácilmente pegados en la resistencia, en el statu quo.
Y si lo pensamos en el mundo de hoy, donde el dinamismo es gigantesco, en gran parte dado por la tecnología, entonces la capacidad adaptativa, este músculo de propensión al cambio, se transforma en una tremenda ventaja competitiva. Y eso es algo que se puede desarrollar. Lo podemos desarrollar a nivel individual, como una persona, por ejemplo, se vuelve más adaptativa al tratar de entender, de no inmediatamente reaccionar protegiéndose, sino que abrirse, entender nuevas tendencias, entender, por ejemplo, el valor de la diversidad o el valor de la sostenibilidad, o, por ejemplo, también el cómo yo tengo que mirar a otros sistémicamente y no quedarme solamente con mi beneficio individual. Todo eso, si yo tengo incorporado, lo voy incorporando, me va aumentando mi capacidad de poder entender que necesito abrirme a cosas nuevas. Al abrirme a cosas nuevas, empiezo a entrar en desequilibrio, pero al entrar en desequilibrio estoy evolucionando, estoy de alguna manera dejando de lado ciertas cosas, conservando muchas, pero dejando de lado algunas, y ese dejar de lado algunas me permite incorporar otras nuevas. Esto que estoy explicando que ocurre a nivel individual ocurre de la misma manera, por supuesto con mayores complejidades a nivel organizacional, y de la misma manera a nivel de sociedades. Me preguntaba respecto de la conveniencia de la adaptación. ¿Cómo funciona este concepto cuando tú estás en Venezuela? Entonces allí hay una dictadura, la economía se destruyó, no hay empleo, hay 8 millones de venezuelanos que salieron corriendo por hambre. Uno no puede decir, adáptese a Maduro, adáptese a Venezuela, eso no se puede. Es muy buena la pregunta. Me sirve para, primero, hacer un énfasis en qué es lo que debemos entender por adaptación. Adaptación no es lo mismo que acomodación, no es acomodarse, Ok. no es un término pasivo. Y claro, a veces el lenguaje nuestro nos lleva a ese tipo de confusión. Adaptación es algo activo. Entonces, ya que pones el ejemplo de Venezuela, Venezuela, en todo este tiempo, desde Chávez, incluido, ¿no es cierto?, todos estos años de Maduro, no ha estado evolucionando en el sentido de generar progreso, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no es que haya estado adaptándose, ha estado todo lo contrario, evadiendo la adaptación que tiene que llevar adelante. Hay una diferencia entre enfrentar problemas, y eso significa buscar adaptarse, y evadir problemas. Eso significa Okay. quedarse ahí acomodándose al status quo. Venezuela lo que hizo fue todo el rato evadir los desafíos que tenía. Y entonces, por evadirlos, yo estoy hablando en la época pre-Chávez, por evadirlos, y por tener una elite que todo el rato desoyó lo que estaba pasando con su ciudadanía, con su pueblo, y no nos olvidemos que Venezuela venía de una era dorada, gracias a los precios del petróleo, país básicamente desarrollado, igual que Argentina a comienzos del siglo XX, pero cuya élite no se conectó con ese sentir ciudadano, con esas expectativas ciudadanas. ¿Qué lo que hizo? Fue todo el rato tratar de mantener sus privilegios, hasta que esto ya fue completamente insostenible y entonces dio paso a un Chávez, con un discurso completamente populista, o Argentina dio paso, en su momento, ya después de Perón, a un Kirchner, también con un discurso mucho más populista. ¿Qué es lo que hacen estos países, por lo tanto? En su momento las élites evaden esos desafíos de adaptación que tienen que asumir, producto de lo cual llegan gobiernos populistas que continúan en esa evasión. Por eso es que la senda de progreso en Venezuela, por ejemplo, y en Argentina, podemos encontrar muchísimos otros ejemplos, es totalmente hacia abajo. Si la élite venezolana en su momento hubiese sido consciente de que había una brecha con la ciudadanía que tenía que tratar de acortar y emprender reformas sociales, nada de eso habría pasado. Lo mismo en Argentina. Y en Chile estamos un poco en lo mismo. Está habiendo, ¿no es cierto?, este cambio. Podría haber sido distinto, podría haber sido un poquito menos radical de lo que hoy día está haciendo, sin necesidad de, por ejemplo, generar toda una casi refundación a través de una nueva constitución, podría haber sido, pero eso habría significado que la elite 10 años atrás, el año 2011, hubiese escuchado ciertas señales y hubiese conducido a este proceso. Pero yo creo que todavía en Chile estamos en un momento en que esto tiene muchas posibilidades de ser conducido, pero podría haber sido anticipado. Esto podría haber comenzado hacia mediados de la década anterior porque todas las señales estaban ahí disponibles. Si es que eso hubiese ocurrido, habría sido una demostración de un país que tiene más capacidad adaptativa de la que hasta el momento ha demostrado tener.
Juan Carlos, se nos ha ido esta charla en el tema político, es emocionante, esto es de nunca terminar, por lo que pasa allá, por lo que pasa aquí, por lo Venezuela, por lo Perú, en fin, tú trabajas con la empresa privada, examinas la sociedad, pero se nos fue esto por la política. Otro tema político. En Colombia es curiosa una cosa, aquí hay como tres corrientes grandes hoy. Hay la de Petro, que es de izquierda, hay una de centro derecha grande, que es la de Fico, Gutiérrez, y hay un centro de Fajardo, un hombre que ha sido candidato 3 veces ya con esta, y el centro no prende, no arranca, no tiene fuerza. Yo tengo el pálpito de que cuando la sociedad se polariza, cuando hay una tensión muy fuerte y se polariza, el centro se consume, se destruye. ¿Esto puede ser así? ¿Tú crees? ¿O qué crees que puede estar pasando? Esto es exactamente lo que está ocurriendo, Dulce. Lo que estamos viendo en el mundo es polarización. Y en esa polarización, como tú lo pones, el centro se fuma. Mira simplemente el caso chileno, ¿no? ¿Quiénes llegaron a la segunda vuelta? Llegó Boric, un candidato de izquierda o apoyado por fuerzas de izquierda, y José Antonio Kast, un candidato apoyado por fuerzas de derecha más extrema. ¿Quiénes quedaron en el camino? Quedaron un candidato de centro derecha, que era el apoyado por el gobierno, y quedó fuera una candidata de centro izquierda, apoyada por la gran coalición que en Chile se llamó la Concertación, que es la que gobernó durante 20 años. Entonces, simplemente la segunda vuelta chilena es una demostración de lo que tú estás diciendo, cómo el centro se va fumando y ganan mucho más fuerza esos polos. Esto tiene que ver también con, por un lado, la complejidad en la que estamos viviendo en el mundo, y esa incertidumbre alimenta estos discursos más extremos, que son discursos al final del día que pretenden dar una suerte de salvación y luz al final del día, y también por lo que está pasando con las redes sociales. Las redes sociales, al final del día, tú lo mencionaste al comienzo, son un terreno muy fértil para las fake news, es decir, para que cada uno al final del día escuche a quienes quiere escuchar, se reafirme en su propio discurso. Por lo tanto, lo que se produce es menos diálogo, menos apertura a entender lo que es diferente y más atrincheramiento en las propias posiciones. Esto, desde mi perspectiva, es gravísimo. Es gravísimo y es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy día a nivel global, no de un país en particular. Y no tengo una respuesta de cómo vamos a salir de esto. Claramente, si hubiese más capacidad adaptativa, habría precisamente una predisposición mayor a salir de las trincheras, a escuchar otras posiciones y co-construir con otros, que es lo que es necesario hacer en complejidad. Ahora, ¿a qué nos lleva nuestro ser más gutural en la complejidad? A buscar respuestas simples. Y esos son las que vienen de los polos. Respuestas simples para problemas complejos, sobra decirlo, no funcionan. Pero caemos ¿Se en la vuelven, se ilusión vuelven de que podrían regularmente funcionar. populistas? Pregunto. ¿Se puede caer en el populismo para ser simplista, para ser fácil, para llevar a seducir a la gente? Ese, a mi juicio, es la definición de populismo. Dar respuestas simples a problemas complejos. Y hoy día hay mucho terreno fértil para eso. Bueno, Juan Carlos, nos quedan un par de minutos. Vayamos quiero preguntarte un poco. No, no es fácil para mí, porque sobre todo estamos en este momento político en Colombia, más allá de la política partidista, de las elecciones, ¿cómo estás viendo las tendencias sociales en el continente, en esta parte, en la región? Cada país tiene sus particularidades, pero podemos hablar de varios países, entre ellos, por ejemplo, Colombia, Perú, Chile, que con ciertos vaivenes, altos y bajos, en las últimas 2 décadas, casi 3 décadas, han tenido un progreso importante y un crecimiento de la clase media. Y eso ha llevado a un mayor nivel de expectativas, a un mayor empoderamiento ciudadano. Esas son buenas noticias. No pueden sino ser buenas noticias. Pero al mismo tiempo, eso pone un desafío tremendo en cómo conducir a un país cuando aumentan las expectativas, cuando aumenta el empoderamiento ciudadano. Entonces, aquí se da esta dicotomía de tener personas en nuestros países con más expectativas, más empoderadas y que creen más en sí mismas, porque parte del por qué ha habido ese desarrollo de la clase media en nuestros países es porque precisamente esas personas han entendido los beneficios de poder ellas mismas, ¿no es cierto?, ser sus propios agentes de cambio, hacerse responsables en parte de su propio destino, no esperarlo todo del Estado, es decir, un capitalismo bien entendido.
existiendo eso, que es un terreno muy positivo, existe el desafío de cómo conducir esto. Yo esperaría que haya una buena conducción para que eso, que es un buen germen cultural de desarrollo, no se transforme de la noche a la mañana en una suerte de populismo, asistencialismo, dependencia del Estado, que es lo que nos caracterizó en los años 60. Creo que lo tenemos todo para que esto sea bien conducido, pero tampoco tenemos la seguridad de que finalmente termine siendo así. Si no termina siendo así, sería un retroceso gigantesco, sería perdernos una oportunidad enorme. Ahora, para que no sea así, tenemos que tener una clase política que escuche mejor a esa ciudadanía, se conecte mejor con esa ciudadanía, se resista a ese tentador discurso populista, y una ciudadanía que siga creyendo en que a través de sus propios méritos, su esfuerzo, pero también dentro de una cohesión social que la sostenga, pueda salir adelante. Juan Carlos, tú allá en Chile, con lo que está pasando con el presidente Boris, con la constituyente, con el Congreso, con esta cosa social, ¿estás tranquilo? ¿Estás confiado? ¿Crees que la gente está confiada? ¿Tiene miedo la gente? Yo creo que no se puede estar tranquilo. Hay una senadora de un partido de centro izquierda que al asumir Boric dijo: yo voy a tomar palco. Es decir, yo no me voy a involucrar y bueno, que sea lo que sea. Es exactamente esa actitud la que no se puede tener. Yo digo que no estoy tranquilo, no porque esté en un estado de desesperación ni de una incertidumbre que no me permita ver, sino que no puedo estar tranquilo porque tenemos que todos estar activados. Lo que suceda de aquí en adelante tiene que ver con que muchísimas personas en el país estén activadas con apertura para escuchar, para aportar y para co-construir. Tomar palco, estar tranquilo, quedarse cómodo, es la peor de las recetas, creo, Adolfo. Pues bueno, Juan Carlos, estamos llegando al final de esta charla grata, es muy rápida, se nos va el tiempo, quisiera seguir aquí. Te doy gracias por esta conversación con la revista Semana, aquí en Contacto, en Colombia. Muchas cosas Muchas van a gracias. venir. No sé si nos podemos ver en el espejo de Chile. La historia nos irá contando. Pero mil gracias, Juan Carlos. Tienes intereses aquí en Colombia, estás estudiando los temas de Colombia, de manera que felicitaciones, éxitos, y vamos a seguir hablando para saber qué pasa en Chile, a ver si en algún momento nos encontramos entre Colombia y Chile. Sin duda, y los mejores deseos para lo que viene en Colombia, que son disyuntivas importantes las que se enfrentan. Felicidades, Juan Carlos, y un éxitos. Chao, Adolfo, gracias.